Buenas tardes, amigos nicaragüenses. Gracias por estar nuevamente en su programa Diálogo Independiente. Un esfuerzo donde nos hemos unido periodistas y comunicadores para hacer un análisis de las principales noticias y acontecimientos, tanto a nivel nacional como internacional, pero obviamente en un país donde estamos en una lucha permanente contra la dictadura, por la democracia, la institucionalidad, el Estado de Derecho, por justicia, etcétera, pues se convierte en una prioridad y en un tema particular. Este es un esfuerzo donde iniciamos Javier Reyes Alba, de la Trinchera de la Noticia. Hombre, ando perdido, ¿no? Ando pensando en otras cosas, ¿verdad? Sergio Marín Cordavaca, de la Mesa Redonda. Ahora se incorporó don Danilo Aguirre Sequeira, de REC, ¿verdad? Y don Aníbal Toruño, de Radio Darío. Éramos los originales. Aníbal se encuentra todavía en los Estados Unidos y Danilo Aguirre decidió sumarse a este esfuerzo también, así que es parte del Diálogo Independiente, y el que les habla Jaime Arellano. El día de hoy tenemos muchos temas que tocar, pero la noticia principal para discutir, creo yo, el día de hoy y analizar, ha sido la serie de publicaciones, las dos últimas publicaciones que han sido titulares en la Trinchera de la Noticia, alrededor de señalamientos sobre posibles actos de corrupción que hubieron involucrando a nicaragüenses y un organismo internacional, y que pareciera que implica a uno de los candidatos o precandidatos a la presidencia. De comprobarse esto, después de que esta noticia se convierta en tema de debate y discusión a nivel nacional. Y yo me acuerdo que cuando Javier Reyes y la Trinchera de la Noticia empezó a sacar los señalamientos y los abusos contra las monjitas, que involucraron a las monjitas del Teresiano, fue en la Trinchera de la Noticia que empezó las noticias, ¿verdad? Al principio nadie le hacía caso, y de repente fue agarrando fuerza, y se convirtió en uno de las noticias y los escándalos más fuertes que han habido en Nicaragua en los últimos tiempos. Pues hoy vamos a estar tocando a Javier Reyes. Le vamos a pedir que nos diga alrededor de el caso del expediente público, ¿verdad? El caso del señor Meléndez, y que involucra a Félix Maradiaga. También vamos a estar el día de mañana, comienza la protesta simbólica de 2 días contra el alza del precio del petróleo, del combustible en las gasolinas. Ya estamos a 12 de marzo, todavía no vemos señales de las reformas electorales. Ya también la Alianza Ciudadana, anunció que habría su proceso para la inscripción de candidatos. Eso ha generado también reacciones por parte de miembros de la coalición nacional, y ha sido tema de conversación. En fin, hay una serie de temas que vamos a estar tocando el día de hoy. Está con nosotros ya Sergio, Danilo y don Javier Reyes. Don Javier, como siempre, primero al bate y bienvenido al programa. Un gusto, como siempre, un placer. Gracias por estar con nosotros. Bueno, quizá el tema que yo voy a abordar el día de hoy es un poquito largo y merece explicaciones, porque aunque el seco que ha tomado en la opinión pública, y mucha gente me ha llamado sobre eso, es que este es un trabajo sobre un precandidato presidencial. La verdad es que no. Comenzó con una pregunta que no le respondieron a Camilo Egaña, el conductor de un programa muy comprometido con la lucha de los nicaragüenses en CNN a mediados del año pasado, y a partir de ahí pues fuimos siguiendo unos hilos hasta que finalmente llegamos a lo que parece ser la explicación de más bien la respuesta a la pregunta que Camilo Egaña se quedó en el aire. Pero en el camino pues nos hemos encontrado con algunas cosas que realmente preocupan. ¿Saben por qué? Porque si se le ha criticado a la clase política antigua, por decirle algo, a la clase política tradicional, la corrupción
las mañas y todo eso, no es posible que hoy haya gente que se plantea dirigir los destinos de esta nación que también traiga, los vicios del pasado, arrastrando los vicios del pasado. Y peor aún, que hay personas nicaragüenses que se han erigido en vigilantes de la función pública, en gente que exige transparencia, y cuando uno revisa no la tiene. Por eso les digo, quizá yo comenzaría con otro tema rapidito, ¿verdad? Si no les molesta a ustedes, y ese, hombre, qué barbaridad cómo se ha dividido la opinión pública en el caso de la pelea de este fin de semana. Y no solo ahora vemos que hay dos canales, uno de los cuales lo van a sintonizar los miembros del partido de gobierno y otro, y el resto dice que se va a alinear con el canal 10. Hay otros que dicen de que van a ir a bares donde estén solamente miembros de un partido político y otros no. Es lógico que nos dividamos como fanáticos en un evento como este, o nos unamos como fanáticos en un evento. Pero esto nos da, la cantidad de cosas que se están diciendo en las redes sociales, nos da una idea de lo polarizado que estamos y lo peligroso que podría ser un día como mañana. Pues un día como mañana en que alguien va a ganar, alguien va a perder, gente va a salir eufórica y esto podría terminar en otra cosa. Pero la verdad es, me llama la atención solamente como tal vez un detalle, pero un detalle no tan importante, pues mencionarlo al comienzo del programa. ¿En serio? Bueno, dejamos el tema de la investigación para más adelante en el programa. Sergio, comentario inicial a los temas que querrás tocar de primero también. Bueno, siempre saludando a la audiencia de estas plataformas, de los medios de comunicación que estamos juntando esfuerzos para esclarecer sobre algunos hechos de la vida nacional. Estoy sorprendido, por un lado, por las declaraciones que hizo Cristiana Chamorro ayer en un grupo reducido de periodistas, yo creo que 3 periodistas, alguien de la prensa, alguien de Confidencial y me parece que de Artículo 66. Fue muy reposada, muy tranquila, y lo que más me llama la atención en esa comparecencia, en esa entrevista que concedió Cristiana, es la seguridad con la que ella afirmó, ¿verdad?, que hay que esperar y que ella tiene toda la confianza de que los dos bloques opositores más importantes van a unirse. Entonces eso me mueve, pues, ¿verdad?, a pensar que hay ahí detrás de todo esto. Ese sería un tema que me gustaría que lo discutiéramos, ¿verdad? También ha habido fuerte rechazo de algunos personeros de C por L en contra de la Comisión de Buena Voluntad. Dicen que ya feneció el trabajo, ¿verdad? Después está la respuesta que dio Carlos Tunerman, ¿verdad?, prácticamente acusando de mentiroso al vicepresidente, a uno de los vicepresidentes de C por L, ¿verdad?, el señor Sobalbarro. Eso en la agenda política. Después, bueno, lo del chocolatito, si quieren mis comentarios, recuerdo aquel barullo que se hizo en un estadio, creo que fue en Masaya, donde estábamos viendo un partido de béisbol y de repente se incendió y hubo carros, ¿verdad?, en las afueras, ¿verdad?, del estadio. No recuerdo exactamente el año, pero un partido de béisbol generó prácticamente un enfrentamiento de altísimas proporciones, donde muchas personas salieron golpeadas. ¿Cuándo? Agredidas. Eso es lo que no recuerdo, pues, ¿verdad? Yo no soy seguidor, francamente, personalmente, me van a disculpar, yo no sigo el deporte, ninguna de las expresiones del deporte, y mucho menos la de los boxeadores, ¿verdad? Que bueno, tengo el hábito de nunca haber estado en ningún estadio, ¿verdad?, prácticamente. Entonces no soy el menos indicado para eso. Pero sí me llama la atención, ¿verdad?, de cómo... No me digas que si te llevo un partido de béisbol no va a gritar gol, ¿verdad? Fíjate que sería capaz, porque antes le preguntaba a mi hermano cuando estaban en un cuadrilátero, mira, ¿y en qué inning van?, le decía yo. Siempre aprendí muy tempranamente que
el deporte es el gran entrenamiento de la guerra. Y ya después me lo confirmó la gran cantidad de dinero que mueve las apuestas en todas partes, ¿verdad? Así es que, si me preguntan cuántas veces he estado en un estadio viendo un juego de béisbol, recuerdo que antes del terremoto mi papá me llevó al famoso juego de Japón-Nicaragua, primera vez. En el Mundial del 72. En el Mundial del 72, antes del terremoto. Y la segunda vez ya olvidé el contexto, pero fue mi hermano el que me llevó y realmente no lo soporté, pues sencillamente no me interesó. Entonces, el problema es el proceso de fanatización, ¿verdad?, de las personas y la actuación posterior, ¿verdad?, sobre no saber administrar o el triunfo o la derrota. Y entonces, eso sí es complicado. Ahora, para vos que no seguir deporte. No, del todo, en ninguno. Tal vez el ajedrez algunas veces. En el contexto de violencia, Nicaragua es uno de los países más sanos que hay. No creo. Vos te vas a Europa, oíme, en Europa se arman unos pleitos entre las barras de uno y las barras de otro. Es más, hay juegos, hay países, por ejemplo, los juegos de fútbol entre Alemania e Italia, por ejemplo, las barras italianas no son bienvenidas, las barras inglesas no son bienvenidas a otros países, pues, es más, barras entre clubes y clubes, pues. Ahora, referente a los hechos, bueno, ya me iba a retar, le toca no a sé si pues después lo deja bueno, pues, no. Con lo de chocolatito yo creo que no sé si la palabra correcta es no, pero usted es la que usa es correcta, ustedes me van a corregir, pero creo que el chocolatito se ha ganado el desprecio de muchos nicaragüenses, y no por tener ideología sandinista, porque ese tiene su derecho de simpatizar con Daniel Ortega o no, pero de permitir que siendo el campeón mundial, o cuando fue campeón mundial, tomando en cuenta todo lo que aconteció de aquí desde el 2018 para la fecha, que él haya en su uniforme, en su vestimenta, llevar signos del Frente Sandinista, llevar la bandera del Frente Sandinista, llevar eslogan de campaña de Daniel Ortega, pues él se ganó el desprecio del pueblo de Nicaragua. Fíjate que tanto así, que cuando Alexis Argüello era campeón en los 80 y el Frente Sandinista lo acusó de un montón de cosas, de contrarrevolucionario, aún ahí el pueblo de Nicaragua no lo despreciaba a Alexis Argüello, no lo despreció a Alexis Argüello, pero este sí se ha ganado el desprecio. Pues yo, por ejemplo, o sea, que se van a rechazar mucha gente, pero de todas maneras que hagan fila. Yo no voy con el chocolatito, desde que eso, yo no voy con el chocolatito. Y ojalá le pegue su buena pijada para que sirva de mensaje para otros, pues. Adelante, Danilo. Yo creo que deberíamos de cambiar la dinámica de los inicios del programa. Y es una protesta con mucho respeto que le hago porque la idea es plantear los temas y después, pues, si quiere sacamos como una tómbola y empezamos con el primero. Porque además tienen que ayudarme a moderar un poquito también ustedes la palabra. Ustedes tienen que ayudarse a sí mismos. Se lo digo en el mejor de los sentidos. Hay varios temas importantes que hay que tocar. Hay que tocar varios temas. A mí me encantaría que una vez, yo voy a poner 2-3 temas, pues ahí empezó Miguel Mora, lanzó su precandidatura, creo que ya está la llegada de las 200.000 vacunas que son donadas para el COVID al gobierno. Está lo que dijo el obispo de Matagalpa, que unas declaraciones bastante fuertes que creo que deberíamos de estudiarlas, de analizarlas aquí. ¿Cuál de ellas? Igual Rolando Álvarez. ¿Cuál de ellas? O sea, las declaraciones. todas las semanas saca bueno, no, él habla de que los candidatos y los precandidatos tienen que empezar a hablar con la verdad. Y eso es, yo creo que lo estuvimos hablando la semana pasada en el programa. También Silvio Báez, no sé si contrasta, pues, pero también desde Miami hace unas declaraciones bastante interesantes que queríamos analizar. Y en cuanto al tema del chocolatito, pues ya que ustedes lo tocaron, y lo que decía Sergio del fanatismo, de los enfrentamientos violentos por el deporte y en Europa. Mira, el problema de Nicaragua es que el fanatismo aquí no es por el deporte. La política. Es político. Este encuentro boxístico se ha traducido más bien en una arena fanatismo político de la ciudadanía que puede, como dice Javier, rayar o estar definitivamente
en un borde de peligro, pues, porque que dos bares, te imaginas vos dos bares cercanos, con dos barras distintas, al calor de los tragos, ni quiera Dios, puede ser algo peligrosísimo. Pero a mí sí me interesa que Javier inicie con este tema de la investigación que apareció en la trinchera, que me parece que tenemos que darle su buen tiempo para que nos la explique. Yo creo que podríamos tocar ahí, perdóname pues, pero va a imponer el peso, para no decirle edad, porque si decimos la edad, serio lo voy a todo, ¿verdad? Entonces, soy más joven. Ese tema, como dijo Javier, va a tomar tiempo, entonces yo creo que para darle el tiempo, pero sí podríamos tocar los otros temas que son más rápidos, ¿verdad? Entonces, tocando, creo que coincidencia sería podríamos tocar el tema de la inscripción que va enlazado, el lanzamiento de mora, la inscripción de la apertura o el anuncio de la inscripción de candidatos y las declaraciones de la cristiana. Las tres cosas podríamos convertirlo en un mismo tema de discusión para ver si hay pues, de acuerdo, están relacionados los tres, pues. Entonces, pongamos, si querés, serio, que vos tocaste pusiste el tema de la cristiana, el de Miguel Mora, el lanzamiento de Miguel Mora y la inscripción, los tres temas los juntamos, pues. Es que el punto es que no explicó doña Cristiana en qué basa precisamente su optimismo, ¿verdad? Y su confianza, como en efecto lo expresó, de que hay que tener un poquito de paciencia con el tiempo, ¿verdad? De que la prioridad en este caso es que se presenten los candidatos. Dijo que mientras más candidatos mucho mejor, ¿verdad? Que es importante el tema de la discusión sobre las reformas electorales, pero que dijo que no se iba a inscribir, pues, ¿verdad? En ninguno de los bloques, ¿verdad? Su candidatura no le iba a inscribir, y que apeló una vez más a que hacer una candidata en una sola casilla con las fuerzas opositoras unificadas. Entonces, yo me pregunto en qué basa ella su optimismo, pues, y pongo aquí la pregunta, pues, porque ¿será que ella sabe que es un acercamiento, ¿verdad? Si juzgamos por los hechos informativos, hay un rechazo absoluto, pues, a quererse sentar entre los dos, digamos, entre el bloque de la Alianza Ciudadana, fundamentalmente, ¿verdad? Los otros han retado, bueno, ya estamos listos para empezar un diálogo. Después, creo que vos, Jaime, entrevistaste al licenciado Chamorro Barrios, ¿verdad? Que derivó, pues, en una charla periodística de contenido de teoría periodística, pero que sacamos conclusiones alrededor de que él, pues, no manejaba la información de ese acercamiento con la carta famosa, ¿verdad? Por ese video que anduvo circulando ahí con el choque que hubo con Lucía Pineda. Bueno, no sé realmente dónde puede sacar ese optimismo para hacer esa afirmación doña Cristiana, pues me llama la atención. Ese es mi comentario. Javier. No hay duda de que alguien está manejando más información de la que nosotros tenemos o la que podemos conseguir en la fuente. Aquí hay impresión de que en cualquier momento podría iniciarse, ya del conocimiento público, una ronda de pláticas con supervisión adulta, y cuando digo supervisión adulta hablo de supervisión extranjera, que puede ser que derive en dos cosas. Uno, un acercamiento entre las fuerzas políticas, porque me parece que el accidente, entre comillas, de la carta que envió Mario Arana y el director ejecutivo de la ley, ocurrió redactarla o le dijeron que la redactara, alguien pensó que debían mandarla, etcétera, etcétera. Lo que ya nosotros vimos en su momento. Y lo otro es que esto parece que podría estar en paralelo con más independientemente de que vaya a ser cosmético o que no vaya a ser satisfactorio. Yo creo que en algún momento se van a dar estas cosas. Sin embargo, Cristiana, la impresión que dio es que efectivamente debemos estar preparados para una situación como esta. Y yo creo que nada le daría más tranquilidad a la gente que saber de que la oposición
se puso pantalones largos o falda larga y de repente entendió que el juego político en este país no es a la democracia en un periodo donde es una situación de guerra, una situación de emergencia desde el punto de vista político. Pero en todo caso, a mí me da la impresión que adicionalmente a esto, el juego político de las precandidaturas ha revitalizado también, no solo rencores, resentimiento, rechazo, sino que también ha animado a la gente a decir, aquí sí hay posibilidades de tener una buena fórmula. Tanto es así que me llama la atención el juego de AUN, el grupo juvenil de la Alianza Ciudadana, que de repente se decanta por Arturo Cruz, por ejemplo, y en una declaración sorprendente, porque para mí en la primera fila de esta lucha deberían ser los jóvenes, ellos se ubican en un segundo plano y dicen, nosotros queremos competir por diputaciones y queremos competir por las alcaldías. Bueno, por la proyección política, pero yo esperaba que los jóvenes fueran los que estuvieran adelante presionando por la candidatura presidencial y no atrás diciendo vamos a ver qué queda y ahí nos montamos en la selección de candidatos a diputados y también en las elecciones de la alcaldía que no sabemos cómo van a ser porque al final de cuentas el resultado de noviembre va a determinar el rumbo de la democracia de este país. Cuidado, ni siquiera hay elecciones municipales. Si el orteguismo termina por imponerse, por hacerse del control del poder 5 años más y después decide que los alcaldes se quedan como están y punto. Al final del día, pues, ahí tiene aliados, nuevos aliados que les haría feliz la situación. Entonces me parece que los diputados, que la oposición está en un juego como que estuviésemos efectivamente sobre una democracia bien montada y no sobre una emergencia. Y veo papeles sorprendentes, pues, que los jóvenes terminen, digamos, aceptando un rol secundario en lo que fue su triunfo y en donde ellos pusieron la pauta de una nueva clase política en el país, pues, sorpresa te da la vida, dice la canción. Jaime. En cuanto a lo que decía Sergio sobre la entrevista sorpresiva, pues también, yo no sé si llamarla sorpresiva, pues porque fue en un café en Managua y la coincidencia de los 3 medios que llegaron, pero me pareció que lo que Cristiana Chamorro proyectó fue una prudencia que amerita en este momento, como también creo que los jóvenes de AUN con prudencia también han abordado el tema de lo que aspiran ellos en este proceso electoral, que es totalmente distinto. Y ahí coincido con Jaime en cuanto a que los jóvenes, y se esperaba de los jóvenes una transformación política al país, de que tomaran un discurso y asumieran sus responsabilidades, pero no hay que descuidar que la represión del régimen fue brutal contra la juventud, fue una cosa jamás antes vista, pues tal vez en tiempos del somocismo y el sandinismo, pero hay una guerra, pues era distinta. En esto es una juventud que viene formada de otra forma, yo diría, totalmente sin ideologías políticas como las que vivieron en los 80 y en los 70 algunos grupos de jóvenes. Estos no, estos tienen otra forma de ver el mundo, y creo que es valioso para mí, pues, que estén pretendiendo asumir responsabilidades dentro de un Parlamento Nacional o en funciones ministeriales más adelante, si se les permite, pues, y se les da la oportunidad. Yo donde tal vez no coincido, o no es que no coincido, tal vez no entendí lo que Javier quería decir, pues si tal vez aspirábamos a que uno de estos jóvenes fuese un precandidato presidencial, yo no miraría lógica en estos momentos, pues uno de estos muchos tienen que caminar, prepararse todavía para asumir las responsabilidades de lo que significa este Estado y lo que significa este país, que es complicadísimo, que estamos en un atolladero, podremos ser, dicen, el segundo país más pobre, pero creo que somos el último en temas de democracia, al menos en el continente americano, pues ya paralelo y pegadito a Venezuela.
Mira, yo quiero, alrededor de ese tema, yo quiero primero, voy a comenzar si eres por lo último que dijo Javier de los jóvenes, los de aún. Yo creo que hay una combinación de realidades, inclusive una combinación hasta de madurez, desde mi punto de vista. Realidades. Yo creo que las principales figuras de aún no tienen los 25 años. Sí, no llegan. Entonces, el requisito de ley para aspirar a la candidatura a ser presidente de este país es que por lo menos tenés que tener 25 años. Y yo creo que ninguno de las figuras más populares, pongámosle, de los jóvenes, no llega a los 25 años. Yo no creo que Lester no tiene 25 años, Max no tiene 25 años, la Dori no creo que tenga 25 años, no estoy seguro, pues, pero creo que eso es uno de los, me imagino yo, porque no he tocado el tema con ellos, ni he tenido la oportunidad de entrevistarlo. Entonces que a lo mejor eso porque se rumoró que la conferencia de prensa que estaba convocando era para lanzar a un joven a la presidencia. Eso fue lo que se filtró y todo el mundo especulaba al respecto, y inclusive se mencionó el nombre de Max Jerez, que era el que iba a ser, pero no sé si Max tiene la edad o no tiene edad. Yo sé que Lester no tiene la edad, porque muchos simpatizantes de Lester que querían lanzarlo para presidente, después se dieron cuenta que no tenía la edad, pues. Ni Max tampoco. ¿Me entendés? Yo no sé si Max o los otros no tengan. Con lo de la Cristiana, hombre, yo creo que también mata dos pájaros de un tiro. Primero porque yo creo que realísticamente hablando, y en el equipo de ella me imagino que hay gente con mucha experiencia política, ella no gana una primaria dentro de la coalición, ni gana una primaria dentro de la Alianza Ciudadana. Dependiendo cómo vaya a ser ¿cómo se llama? El procedimiento que va a anunciar la Alianza Ciudadana, por lo único que dijo era que que comenzaba el 15 de marzo en adelante, y todavía hay confusión porque Pedro Joaquín Chamorro dijo en mi programa que era del 15 abierto y que quedaba abierto el proceso de inscripción hasta en mayo. Hoy oí comentarios de que es del 15 al 25. Entonces, desde mi punto volvieron a cometer otro error la Alianza Ciudadana al filtrar una noticia o dar a conocer una noticia, porque no fue filtrada, sino que sacaron un comunicado sin ser específico pues alrededor de eso, porque entonces te abre las especulaciones y los comentarios y lo que puede haber al respecto. Lo de la Cristiana, me preocupa que ojalá no se convierta eso en una manera de hacer las cosas de ella, que hay ciertos medios, nada más, da la casualidad, que tienen la oportunidad de entrevistarla, hacerle preguntas o a darle declaraciones, ¿verdad? Después de la entrevista que le hizo con Lucía Pineda, por lo menos yo le he invitado 3 veces. Una vez me aceptó la invitación y a los 2 días o a los 3 días, 2 días antes de que fuera el día, me la canceló. Todavía estoy esperando la razón. Me dijo que tenía problemas de agenda, pero que después inmediatamente la primera entrevista que diera me la iba a dar a mí el programa. Todavía no está. Da la casualidad que pues convocó una conferencia de prensa, porque eso lo convocó a 3 medios. Y si estaba en un café, como dicen ustedes, no. Como dijo Danilo, perdón, valga la aclaración, inmediatamente don Sergio me jala la chaqueta, ¿verdad? Y que solo 3 medios, está la casualidad que solo 3 medios se dieron cuenta que ahí estaban, y 2 de ellos es uno de sus hermanos y el otro es donde ella es miembro de la junta directiva. Pues entonces una gran casualidad y suerte la que tuvieron estos 3 medios, pongámosle de esa manera, entonces ojalá que no se convierta eso, porque la Fundación Violeta Barrios de Chamorro era una fundación que decía la libertad de prensa, decía y criticaba a esta dictadura que solo le daba declaraciones a sus propios medios, ¿verdad? Ojalá que la Cristiana no caiga en esa maña y que esto sea coincidencia y no un patrón es la palabra correcta, o sea, sí. Un patrón de comportamiento. Yo creo lo otro es, y no es, creo que es un secreto a voz popular, que hay presiones por parte de la comunidad internacional para que haya una unidad, pero
la información que yo tengo no es la unidad con que se dé una unidad entre la Alianza Ciudadana y ciertos de la coalición nacional. Esa es la información que yo manejo, ¿verdad? Para muchos de la comunidad internacional, en la coalición nacional tienen peso la UNAP y tiene peso el movimiento campesino. Los demás, pues tendrán peso, pero no el peso para hacer diferencia, pues, según lo que ellos piensan y lo que me han comunicado y platicado varios miembros de la comunidad internacional. Se ha dado, hay conversaciones, hay pláticas informales, ¿verdad? Lo que pasa es que no se ponen de acuerdo, y ahí es donde la reacción de algunos que se están quedando fuera, que Chiva dice, brother, no me van a dar RAI, voy a perder el RAI, ¿verdad? Y entonces está reaccionando y tratando de boicotear, pero hoy mismo lo dijo, creo que en una entrevista que dio en el Canal 10, el doctor Palé, que ahí sí llegó como miembro de la coalición, pues, ¿verdad? Porque hay, esa es otra cosa que pasa en este país, ¿verdad? Para algunos medios de comunicación. Cuando le conviene, José Palé es miembro de la coalición, y cuando no le conviene es analista político. Entonces, pero hoy llegó como coalición nacional. Entonces, como coalición nacional, digo que efectivamente hay pláticas informales entre miembros de la coalición y miembros de la Alianza Ciudadana, ¿verdad? Ahora, lo que yo veo es la Cristiana, cómo piensa ser candidata si no se quiere someter a ningún proceso de esos dos. Pero además, y esta es una crítica para ella y para todos los candidatos, y se lo dije a Arturo Cruz cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo en este programa, pues mi programa, perdón, no en este programa. Le digo yo, los líderes o los que quieran tener liderazgo tienen que demostrar de ahorita que tienen que pueden liderar. Entonces todos los candidatos hablan de que ok, que queremos ser, todos vamos a respaldar un candidato, queremos un candidato único, etcétera. Pero hasta el momento, hoy, viernes 12 de marzo, ¿verdad? No se ha habido una sola reunión, ni de los candidatos, precandidatos, ni de su equipo, para ponerse de acuerdo en un mecanismo que todos estén de acuerdo para elegir candidatos únicos. No ha habido una. Entonces yo creo, y a veces es donde la gente, el mismo pueblo se cansa porque dice, a veces pareciera que todo eso es pura demagogia, ¿verdad? Puro populismo. Porque uno demuestra con hechos si lo que querés hacer, y entonces ok, hablámoslo. Y por eso decía yo, con eso termino, que al final y al cabo la manera, de acuerdo como el tiempo va pasando, que el mecanismo, que a lo mejor el mecanismo que va a salir aquí va a ser que la coalición saque su candidato, que la Alianza Ciudadana saque su candidato, y es más fácil que se ponga de acuerdo 2 candidatos en un mecanismo a que se pongan de acuerdo 8 candidatos en un mecanismo. La lógica me indica eso, y mi experiencia política cuando estuve activo políticamente, es más fácil un acuerdo entre 2 para ver cuál sería el mecanismo que entre 8. Pero vamos, pero la verdad la cosa es que el tiempo sigue pasando. Bueno, Sergio comenzamos la ronda. Tengo para el otro punto. Un comentario solamente, ¿verdad? Porque en la mesa redonda citamos una publicación, citamos a la agencia EFE, y quiero leerlo, con relación a AUM. Ajá. Dice, los estudiantes organizados en ese grupo opositor convocaron a una conferencia de prensa en un lugar céntrico de Managua para dar a conocer sus precandidaturas con miras a las elecciones generales de noviembre próximo, según EFE. Exactamente. Yo lo publiqué. Ese era el rumor que había. Bueno, es que oíme, aquí hay varias cosas. Circuló en las redes sociales un banner o un póster electrónico de la figura de Max Jerez. Yo le pregunté, ¿verdad? En cuanto lo recibí, se lo reenvié a él, ¿verdad? A su cuenta de WhatsApp, y le pregunté, ¿esto es cierto? Me dejó en visto. Y entonces no lo negó, no lo afirmó. Inclusive le mandé ese mismo banner a
relacionista público, ¿verdad? Y tampoco me dijo, bueno, ella sí me dijo, voy a investigar, tampoco me respondió. Después sale esta información donde estaba programada la conferencia de prensa y que por el asedio policial, ¿verdad?, o paramilitar, entonces se suspendió. Pero parece ser que esa era la tónica, pues que ahí, ¿verdad?, estaba previsto eso para lanzar algunas candidaturas, según F, lo estoy citando, ¿verdad?, y según ese banner que circuló. Al día siguiente yo entré a la conferencia, hicieron, ahí está el comunicado también publicado, ¿verdad?, y ellos hicieron posición anterior, se echaron para atrás. Dijeron, ¿verdad?, que no respaldaban al candidato Arturo Cruz, ¿verdad?, que no era un candidato por C por L, pero que tampoco estaban ahí para lanzar sus propias candidaturas. En efecto, mueve a la reflexión el hecho de que el ímpetu juvenil no se ve, se ve, digamos, reposado, ¿verdad?, cuando deberían actuar de manera más juvenil, pues como son los jóvenes, ¿verdad? No digo irreflexivos, pero infantes, sí, digamos, con ímpetu, ¿verdad? Eso no se vio. Y fueron, bueno, las preguntas que le hicieron en la conferencia, recuerdo una específicamente, ¿verdad?, si ellos estaban sintiendo que se estaban zancudeando, pues, ¿verdad? Y ellos dijeron que no, pues. Entonces, este tipo de cosas que yo todavía no entendí, ellos prácticamente hicieron un llamado en la línea de que C por L ha venido haciendo. Primero son las reformas electorales y después vemos candidaturas. Me parece que hubo un jalón de chaqueta ahí para los chavales. Ahora solo ¿Cómo un jalón de chaqueta? Sí, parece, pues me parece a mí que alguien le jaló la chaqueta y que los llamaron al orden y ya lo sentaron ahí. Esa es la impresión que yo tengo. Ojalá me equivoque. Y lo digo respetuosamente. Ahora, sobre lo de Cristiana, yo no creo, en efecto, que ella vaya a actuar como dramáticamente lo planteó Jaime. Sería un contrasentido, pues, ¿verdad?, tomando en cuenta toda la lucha que ella y su familia, específicamente su padre y también su madre, han llevado a cabo a favor de la libertad de expresión, ¿verdad? Sí, caso la expresión de que fue una coincidencia feliz, pues, de algunos medios, y que uno llamó a otro y que prestamente estuvieron ahí. Me quedo con esa versión. Pero lo más importante es lo que digo. Pues, sobre eso. ¿Vos la has invitado a entrevistarla? No, yo no la he invitado. Yo sí. ¿Vos la has invitado a entrevistarla? En 3 ocasiones. Y una me aceptó ¿vos la has y no me invitado a entrevistarla, Javier? No. No, yo no. Bueno, de los 4, el 50% hemos tratado y nos han aceptado y después nos han dejado plantados. Pues, yo no he invitado a ningún candidato en su posición de precandidato, a ninguno. Ya vendrá la ronda que la mesa redonda va a hacer con cada uno de ellos, pues, pero yo en ese sitio sí he invitado a doña Kitty Monterrey, ¿verdad?, a través de su vocero, el vocero de por él, que es Néstor Telles, ¿verdad?, donde le he pedido, pues, ¿verdad? Pero en el pasado, pues ya recientemente no he tenido respuesta. Vamos, pues, Javier, otro tema, otro punto. No, solamente quería acotar algo, pues, por lo menos para que quede registro. Realmente, ¿cuándo fue la última vez? Ustedes que son mayores que yo, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que hubo aquí precandidatos presidenciales sin partido? Es que estamos viendo cosas nuevas realmente en la acera democrática y esto se debe a la falta no digamos de unidad, a la falta de institucionalidad. Es decir, ¿a qué me refiero? La gente se ha alineado históricamente con los partidos políticos. El que de repente quiere ser candidato se mete a un partido y va ahí. Pero aquí no. Hoy tenemos varios precandidatos que no tienen partido y que se ofrecen en un contexto determinado y lo que te están diciendo es, aquí falta llenar un vacío. Aquí hay un vacío que ya se está llenando, pero que requiere institucionalidad. Me parece que con el tiempo se va a lograr eso. Y en el futuro habrá que discutir si grupos de ciudadanos podrán, como en las reformas de 1995, podrán formar grupos políticos que aspiren a la presidencia, porque el experimento del 95 para las elecciones del 96, los cargos de elección propuestos por grupos solamente llegaban para el nivel municipal.
Ahora, convertirnos en un híbrido entre Guatemala y lo que tenemos ahorita, pues habría que discutirlo, pero a mí me parece que es sano y que es novedoso. Candidatos sin partidos políticos suena ilógico, porque solo los partidos políticos tienen ahora, conforme la ley electoral, digamos, la potestad, la capacidad de aspirar a cargo de elección popular. Pero bueno, todos esos vacíos, todas esas cosas que sentimos como vacíos. Para información de los oyentes, solo uno de los candidatos pues tiene partido, que es Miguel Mora. Y ahí todos los demás son sin partido. Pues, Félix Maradiaga no tiene partido. Ninguno. Solo Miguel Mora. No, pero, el que tiene, pues, el señor George de la Cota, pero ya está en un partido regional, que no puede competir en una nacional. Pues realísticamente los precandidatos, solo Miguel Mora tiene partido. Sí. Adelante. Bueno, el de Yatama sí podría presentarse, digamos, no como Yatama, pero sí de incorporarse a este grupo. Lo que estoy diciendo es que la crisis y todo el desarrollo que hemos tenido desde el 2018 para acá está está creando precedentes y está creando situaciones en las cuales hay que pensar que cuando aquí tengamos democracia y, como dice Arturo Cruz, como cuando tengamos una mayoría en la Asamblea Nacional, hay que pensar en consultarle a la gente todo este tipo de cosas. Porque a mí me parece novedoso pues, que tengamos una pasarela de precandidatos sin partido y que algunos partidos, digamos, lo ven con buenos ojos pues, y estarían dispuestos a, digamos, pescar ahí o hacerse de precandidatos. Y no es que sea nuevo, es que también ha habido, y creo que el Frente Sandinista lo ha usado mucho, llamar a empresarios, llamar a profesionales y gente que tiene cierto prestigio, pero para ser candidatos a diputados o para ser candidatos a concejales. Ahora estamos viéndolo a otro nivel y a mí me parece sano y bueno, pues, pero es que falta de institucionalidad o digamos de organización también. Adelante. Sí, complementando eso que está diciendo, porque me parece correcto lo que está diciendo Javier en ese sentido. Por ejemplo, el Partido Conservador del señor Alfredo César precisamente invitó a una periodista, ¿verdad?, que es Amita Ramírez. Y en efecto el Frente Sandinista no solamente a candidatos a diputados, recuerdo al señor Caldera como candidato a vicepresidente de la República, el mismo padrino del señor Alemán, ¿verdad?, el Morales Carazo, ¿verdad?, que procedía de otro partido político, ¿verdad?, fue invitado también, y ya no digamos a figuras relevantes del deporte nacional como el mismo Alexis Argüello en la alcaldía de Managua. Ahora, el fenómeno que se registra, y este es el complemento para lo que decía Javier, es que estamos viviendo un momento diferente en la historia. Aquí, abril del 2018, cambió algunas, sacudió el estado de cosas, por decirlo así, sacudió el estado de cosas. Y emergieron líderes, ¿verdad?, que no necesariamente pertenecen a partidos políticos, eso ya todo el mundo lo sabe. Ahora, la pregunta aquí es si los partidos políticos van a desempeñar un papel sumamente difícil, ¿verdad?, y en consecuencia con esos acontecimientos y con el antecedente del rechazo abrumadoramente mayoritario, del rechazo que la población tuvo frente a todo aquello que representaba partidos políticos que no lograron solucionar las crisis de Nicaragua, las sucesivas crisis de Nicaragua, más bien eran factor de ahondamiento de esa crisis. Entonces, yo creo que hasta eso se tiene que revisar y debería ser un punto de constante tema sobre la agenda periodística para exigirle a esos partidos que tienen una mínima estructura institucional, abrirse y actuar en consecuencia con los sucesos de abril del 2018. Danilo. Un escenario nuevo de candidatos sin partido, sí, no, pero no debería de sorprendernos. No debería de sorprendernos, lo digo porque en los últimos 30 años los partidos políticos no han jugado un papel lo suficientemente atractivo para que la población y la juventud sobre todo se sume a estos proyectos políticos
que se supone se rifan en un proceso electoral para gobernar un país. O sea, lo que les quiero decir es que no es de sorprenderse si los partidos políticos estaban totalmente pulverizados en cuanto a su credibilidad, en todos los sentidos. Pero lo irónico de esto, que es lo que pues, me sorprende, es que al final de esta historia serán esos partidos políticos los que van a tener un rol sumamente protagónico en lo que se viene. ¿Cuántos partidos políticos hay con personalidad jurídica ahorita en el país? ¿Por dónde anda el orden? Con personalidad jurídica. Creo que son entre 18 alrededor de 18 y 14, por ahí, entre 14 y 18 partidos políticos. Lo que tuvieron como oportunidades desde el primer día de rebelión para reivindicarse y transformarse y modernizarse. Personería jurídica, porque que sea partido. Vamos, ahí voy. Hay que definir qué es lo que es partido, ¿no? La enorme oportunidad que tuvieron 3 años después de lo que sucedió aquí en abril, no lo han sabido aprovechar. Y aquí es donde yo voy a una crítica a un sector de la juventud, y sí en defensa de un sector que sí ha jugado, o sea, al menos ha propuesto ser pragmático y decir, aspiro a ser parte de un proceso democrático y alcanzar algún escaño parlamentario para formar parte de la fauna política del país. Y eso lo he dicho con mucha claridad aún, y llama la atención que son a los que les han criticado los hijos y los nietos y no sé qué del COSEP, los que se han parado duro para decir, vean, nosotros tenemos derecho a participar y queremos participar y nos estamos organizando en sentido de participar. Son los únicos que he visto también, agrupación juvenil, aún, que ha iniciado una campaña por donde se tenía que iniciar, exigir reformas electorales. El otro grupo juvenil que yo he visto con bastante incidencia en el país, en lo que ha pasado después de abril, es la coordinadora estudiantil, pero se ha quedado limitado en activismo político, en decir públicamente, pequeños grupos, qué es lo que está mal en el país, pero no se organizan territorialmente, no buscan cómo hacer conexiones, células de trabajo, y eso no les va a llevar a ningún lado políticamente. Y tampoco vieron con visión, que yo creía, y estaba esperando el momento entre el 2019 y el 2020, en qué momento uno de estos grupos de jóvenes visualiza alguno de estos partidos políticos con personalidad jurídica y trata de pelearles dentro del ring de ellos una transformación a uno de estos partidos, pues, pero tampoco lo miré. Yo creo que para terminar este punto, yo comparto lo que vos dijiste ahorita, Danilo, y no estoy de acuerdo con lo que digo. Creo que más bien fue una muestra de madurez, y decir que le jalaron la chaqueta. Yo no creo. ¿Verdad? Yo creo que es subestimar la capacidad y la madurez de estos jóvenes. ¿Verdad? Yo creo que a lo mejor en el entusiasmo electoral dijeron que a lo mejor podemos lanzar un candidato, queremos lanzar un candidato. Se dieron cuenta que no pusieron su valoración. Puede ser, pues estamos especulando aquí, todo esto es especulación, ¿verdad? Porque todavía yo no he podido entrevistar ni hablar con ellos. Pero, por ejemplo, yo creo que el factor de que no tienen a alguien popular que llene los requisitos de los 25 años, creo yo que debe ser un factor. Y después tuvieron la madurez y la valentía para decir, ok, en la contienda presidencial no vamos a participar, pero sí vamos a participar en las de diputaciones, y vamos a participar en las municipales cuando se den, y el caso se den, si el caso se dan las nacionales también, que todavía ese es otro punto, ¿verdad? Así que yo no creo que le jalaron la chaqueta. Yo creo que más bien están demostrando madurez y coraje, porque no es fácil, sobre todo en el ambiente de Nicaragua, decir que tenés aspiraciones, porque cuando decir que tenés aspiraciones, alguna mano te agarran con palo en mano, con fruta madura. Ya sos zancudo, ya estás buscando un hueso, van, y en el último lugar realmente quería hacer algo por el país. Esa es desgraciadamente la tradición nuestra. Así que, pero por lo menos es el único grupo juvenil, y ahí sí coincido con vos, que ha tenido el coraje de decir esto y esto es lo que queremos hacer, con la consecuencia que ha estado haciendo, porque inclusive fueron los primeros en lanzar una campaña, incluyendo organizaciones y partidos, para la reforma, para asegurarla que haya, para presionar para que haya reforma, y son el único, tengo entendido hasta el momento, que andan recogiendo firmas para presionar que haya reformas electorales en este país. Pero
Ok, pasemos al otro punto, Javier, si querés. Para el siguiente punto sería las investigaciones que ha hecho la trinchera de la noticia. De acuerdo. A ver, este es un tema que de entrada quiero enfocarlo como un asunto ético, moral y, por supuesto, de corrupción. Y comenzó con una entrevista que Camilo Egaña le hizo al señor Javier Meléndez. Me supongo que la mayoría de ustedes no lo conocen, les puedo hablar de él un poco más adelante, en la que le preguntó Camilo Egaña, ¿y quién financia los fondos de su organización? Y él respondió lo siguiente, voy a citarlo. Te aseguro que no es de Venezuela, ni del narcotráfico. Lo que sí te aseguro es que son fuentes. Como te explico, son fuentes que responden a una línea absoluta de transparencia. Pero por la crisis que vive en Nicaragua, los cooperantes nos han pedido no nombrar el origen de los fondos que estamos operando, etc. Yo creo que Camilo Egaña se merecía una respuesta. Porque organizaciones que están dedicadas a fomentar la transparencia y a la rendición de cuentas no pueden decir de que no pueden señalar quién les está apoyando. Es cierto, en las condiciones de Nicaragua lo es, pero en las condiciones del señor Javier Meléndez, que no está en Nicaragua, esto era una situación difícil. Entonces comenzamos a trabajar sobre quién es esta figura. Y resulta, bueno, en primer lugar es nicaragüense. En segundo lugar, la parte más importante para ahorrársela, lo encontramos en el año 2003. Y aquí estoy consultando los documentos. Hay una resolución del entonces ministro de Defensa de Nicaragua, José Adán Guerra, disculpen, José Adán Guerra, en que nombra un equipo de trabajo para la formulación de políticas nacionales en el campo de la seguridad y la defensa nacional. Ese equipo asesor, según designación del ministro, y voy a citar el acuerdo ministerial 06-2003, lo conforman. El equipo asesor estará conformado por licenciado Félix Alejandro Maradiaga Blandón, licenciado Carlos Francisco Arroyo Borges, licenciado Gerardo Alberto Bravo Pérez, la ingeniera Marcela Susana Guevara Ruiz, funcionario del Ministerio de Defensa todo, y el licenciado Javier Ramón Meléndez Quiñones, consultor en política de defensa y seguridad. Hasta ahí todo bien, porque en ese momento no es la figura que hoy es, era un consultor, un hombre que se había especializado y estudiado este tema. Sin embargo, en la indagación nos damos cuenta que para financiar estas asesorías se cometió un enorme acto de corrupción y es usar fondos de una donación china para complementos salariales. Recuerden lo que les dije. De los 6 miembros de la comisión, 5 eran funcionarios del Ministerio de Defensa, por tanto ellos tenían su salario que recibían conforme a la ley, y en segundo lugar el consultor ya tenía también un contrato, porque era una cuestión, era un tema institucional. Pero aún así, por decisión de alguien en el despacho del ministro, deciden de que se van a dar unos complementos salariales y se reparten de la siguiente manera. Ahí están los cheques, ahí están los vistos buenos, que los da, ahí tienen uno, que lo da precisamente la firma de Maradiaga, la ven a un lado. Él, como secretario general del ministerio, autoriza estos desembolsos, los revisa y los ejecuta. Félix Maradiaga se asigna $3.500 como complemento. Le asigna 2.000 al consultor y a los demás, pues, que son 1.000, 1.300, 750 y 400 dólares, surgidos de la donación china. Con China han habido cantidad de problemas legales en este país de transparencia, y no porque China lo fomente, sino porque aquí han utilizado los fondos y las donaciones que ha dado en diferentes momentos. Estoy hablando desde 1990
hasta, digamos, ese año, no tengo más evidencias para acá, de que usan los fondos para cualquier otra cosa menos para lo que se designa. Pero bueno, el trabajo era buscar cómo responder la pregunta del señor Egaña. Y ahí vamos. En el año 2004, una vez que se termina la consultoría, Francisco Javier Meléndez, perdón, el señor Javier Meléndez Quiñones, crea el Instituto de Estudios Públicos, lo que se llamó la Asociación Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP. Según el decreto que firma Carlos Noguera Pastora, entonces presidente de la Asamblea Nacional, y Miguel López Valdizón, secretario de la Asamblea Nacional, estos recibieron la autorización, la personería de parte de la Asamblea Nacional el 27 de abril del año 2004. En los siguientes días, la esposa del señor Meléndez, doña Débora Ulmer, llega a Nicaragua como representante de país, como directora de país del Instituto Nacional Demócrata. Ella llega en 2004 para un periodo hasta el 2010. Además tenía otras funciones, ¿no? Actualmente es la figura más importante, la funcionaria más importante del NDI o Instituto Nacional Demócrata o IND, no digo IND para no confundirlo con el Instituto de Deporte de Nicaragua. Hoy es actualmente la figura más importante. Sin embargo, de inmediato, el proyecto del IEP comienza a ser financiado por el NDI, o sea, el Instituto Nacional Demócrata, cuya esposa es la que dirige el paquete. Eso ya de entrada crea en este país al menos un conflicto de intereses. Es la esposa, el otro es el creador, fundador y director de la institución, que ese año se esconde un poquito de la vista pública, sigue manejando la fundación y recibiendo fondos del NDI. Y digo recibiendo fondos del NDI porque así está consignado en los documentos públicos del IEP. No solo del Instituto Nacional Demócrata, sino de la National Endowment for Democracy, que ya la conocemos, que también ha estado muy involucrada en el financiamiento de proyectos en Nicaragua. Inclusive hemos publicado, porque son documentos abiertos, el directorio, el consejo editorial de los boletines del IEP, en el que aparecen lo siguiente, y estoy tomando de un boletín del 2004 lo siguiente, dice: Consejo Editorial, Carlos Barrachina, Valdra Jenske, Nicole Miade, Javier Meléndez, Mario Humberto Mesa y Débora Ulmer. O sea, en el consejo editorial de los boletines del IEP estaba su esposa y directora de país del Instituto Nacional Demócrata, y estaba, por supuesto, Javier Meléndez. La pregunta que nos empezamos a hacer es si eso no creaba un conflicto ético. Entonces nos fuimos a ver cuál es lo que dice en su página web sobre ética y cumplimiento esta institución, y dice lo siguiente: la misión del Instituto Nacional Demócrata es trabajar para apoyar y fortalecer las instituciones democráticas en todo el mundo a través de la participación ciudadana, la apertura y la rendición de cuentas en el gobierno. Al cumplir esta misión, NDI está comprometido con una conducta responsable y ética. NDI espera que su personal y aquellos con quienes trabaja NDI operen de manera honesta, responsable y ética. Los miembros del personal, sus funcionarios, contratistas y socios de NDI deben comportarse con integridad en todo momento. NDI tiene expectativas y pautas específicas de conducta ética que deben seguirse y se comunican a todos los miembros del personal, socio y contratista. Los empleados deben abstenerse de cualquier conducta ilegal, deshonesta o poco ética, y comportarse de una manera que proteja los intereses y la seguridad de otros empleados, así como de los socios del NDI, participantes del programa y donantes.
Quizá esta es la razón por la cual Javier Meléndez no informó acerca de quién es el donante, porque iba a poner en evidencia esta situación. Desde el punto de vista de lo que acabo de leer y de lo que la experiencia nos dicta, esta es una situación realmente, por lo menos, incómoda. Ya no digamos que hay un conflicto de intereses, pero esto va más allá. En el año 2018, su señora esposa está en Honduras como directora de país y se traslada Javier Meléndez a Honduras se traslada, pues aparentemente por razones de seguridad. Recuerden que una de las primeras instituciones a las que le cayeron la policía y el gobierno fue el IEP, con lo que ya sabemos. Puesto ahí se crean dos programas más. Fíjense bien, la esposa directora de país, él está en Honduras, crea una cosa que se llama expediente privado, cuyos primeros trabajos estuvieron dedicados a temas que tienen que ver con la transfobia, etcétera, etcétera. De nuevo, son proyectos muy bien pagados, muy bien financiados, y luego crea expediente público, que es para Nicaragua. Con el traslado de la señora Bulmer a Washington, también se traslada el señor Javier Meléndez, y ahora pues entendemos que está ella en una extraordinaria posición dentro de la institución, lo cual se lo ha ganado porque tiene 20 años de estar trabajando en este organismo, pero su esposa está ahí también y está, cada vez más exhibiendo mucha fortaleza en el financiamiento de sus programas, ahora que los ha tirado a nivel regional. Y no lo digo con sospecha, lo digo porque es la realidad, es lo que estamos viendo. Así comenzó esta investigación. Y ahora nos ha llevado pues a toparnos con el caso de este usufructo de una donación, pero además encontramos muchas cosas más. Conflictos de intereses, tráfico de influencia, se han coludido en actuaciones que son moral y éticamente cuestionables. Es algo que ya vamos a continuar a partir del lunes. Esto es por ahora el resumen. Les puedo dar más detalles porque hay cheques, hay todo esto que demuestran que por lo menos en el caso de la consultoría del año 2003, ahí sí se cometió un grave error. Ahora, que me pueden decir, eso ya está prescrito, ya la Contraloría cerró todo eso, sí, está bien, pero aquellos que aspiran a gobernar este país, aquellos que nos están diciendo qué cosa es transparente y qué no, y que exigen la transparencia, por lo menos deberían tener la decencia en el caso de que son nicaragüenses, de actuar conforme la ética y la moral y la transparencia que ellos plantean en sus propios programas. Es decir, ese doble juego, esa doble moral, creo que en el caso de Nicaragua pues debe terminarse. Digamos que ahí vamos, pues esto es solo la punta del iceberg de algunas cosas que hemos conseguido hasta ahora. Los aportes de investigación de los periodistas y de los medios de comunicación van en el sentido de descubrir, ¿verdad?, con absoluta claridad que se esconde detrás de una acción realizada. Me parece que hay indicios ahí, ¿verdad? Quien debe dar bastantes explicaciones es la señora aludida, la esposa del señor Meléndez, me parece a mí, ¿verdad? Si acaso hay alguna comunicación, precisamente por lo que alude a la ética. Este va a ser un caso indudablemente que va a dar mucho que hablar, me parece, pues, porque está señalando una cosa sumamente importante que no podemos desdeñar o dejar en la oscuridad, y es el hecho de la conducta individual que los seres humanos debemos de tener en atención a la ética, en atención a la moralidad, máxime cuando involucra a personas que quieren, ¿verdad?, están en el ejercicio del servicio público y quieren ser servidores públicos, ¿verdad? Creo yo que eso es, pues yo tengo algunas observaciones sobre el trabajo, que son preguntas más bien, Javier. Por ejemplo,
Vos llamaste a la señora aludida, llamaste al señor Meléndez para que ellos te dieran una versión del hecho. ¿Quién está acusando? Está el medio directamente acusando a estas personas, ¿verdad? Con base a las pruebas documentales que vos tenés ahí, que son los cheques y que son, digamos, el planteamiento ético en la página web de la institución esta NDI. Quienes podrían emitir, ¿verdad?, un juicio alrededor de estos temas. Por ejemplo, el mismo ministro Guerra, ¿verdad?, que es firmante y autorizó pues lo que nosotros vimos ahí como planilla de incentivos, ¿verdad?, por una actividad realizada. Bueno, que dicen los aludidos, ¿verdad? En realidad el NDI tendría que explicar, ¿verdad?, esa situación en el caso de la señora. Pero Sergio le pregunta algo a Javier, no sé si va a responder para yo... No, yo lo dejo planteado ahí, ¿verdad? Para que después de la ronda, esas son, además que aquí estamos, estamos frente a dos entregas que llevas, ¿verdad? Y entonces esto pues hay que irlo descubriendo poco a poco y hay que llegar hasta el fondo del asunto, pues, pero hay que saber quién acusa, ¿verdad?, en esta investigación periodística y cuáles son las implicaciones. ¿Hay, por ejemplo, algún descargo de alguna contraloría que haya hecho alguna investigación sobre este asunto? Sin eximir de responsabilidad a nadie. Los fondos Taiwán S.A. que han sido prostituidos por todo el mundo. Pero yo no entiendo. Dije con claridad, sin eximir a nadie. Vamos con... Sí, yo celebro, primero que todo, un trabajo como el que está haciendo La Trinchera. Es periodismo lo que tiene que hacer, no tiene que estar esperando ninguna acusación de ningún lado. Si tenés la oportunidad de investigar un caso de corrupción, nuestra obligación como periodistas es investigar. Investigar y que arroje lo que tenga que arrojar. Yo más bien me quedo a la espera de la segunda entrega que va a hacer Javier, pues para poderle darle más sentido a lo que nos ha explicado, que lo ha hecho con mucho orden, que lo ha hecho cronológicamente, y lo que me queda a mí por decir es que las respuestas las tendrán que dar los implicados, las respuestas las tendrán que dar a quienes esta investigación con pruebas que ha puesto y que tiene y que hemos expuesto ahí en la pantalla, Javier, tienen que sobre ellos los que tienen que dar respuesta. Pero me llama la atención algo, y Poderoso, y me quiero desviar también un poquito, porque no es el objetivo, pues los precandidatos en esta investigación, está involucrado un precandidato en esto, le ha llovido duro a Félix en los últimos 20 días, desde desabruptos de parte de él mismo de no tener la capacidad en el momento de saber soportar la presión del periodista, y ahora una investigación que presuntamente y con pruebas que presentan ahí esos, ¿cómo que se llama? ¿Cómo se llaman? Estipendios, ¿cómo es? Incentivos que provienen de una donación, de una donación para otra cosa. Pues tendrá que también él dar alguna explicación. Yo me imagino que muy pronto lo hará. Es de los que sale rapidito a dar explicaciones sobre cualquier cosa que lo rodea. Y quiero cerrar con algo que me llama la atención. Ahí mencionó en esta investigación, o al menos en el reporte periodístico, el apellido Baldrax. Yo supongo, Javier, que estás hablando de quien fue hace poco canciller o vicecanciller de la República. De él se trata, ¿verdad? Voy sobre eso. Repito cuál fue la secuencia. Yo quería ayudar a responder la pregunta que no contestó ante Baldrax Jensen. Lo primero que me encuentro es que los fondos provenientes que fueron a dar al IEP y que posteriormente han seguido financiando los proyectos, buenos o malos, eso no me tocaba a mí, no queríamos meternos a eso. En el caso del señor Meléndez, era básicamente, nos topamos con que su esposa ha sido la que ha estado como directora de país en esto, por lo menos en Nicaragua, en Honduras y ahora en Estados Unidos, la que ha estado al frente de esos programas y la autorización de financiamiento. Ahora, nos cuidamos mucho en las entregas de no señalar que haya habido corrupción o algo. El Instituto Nacional Demócrata de los Estados Unidos debe decir si actuó bien la señora, si no actuó bien, qué es lo que va a hacer, pero basado en lo que está ahí
en sus reglamentos de ética, que son mucho más amplios, por supuesto, por lo menos hay un conflicto de interés. Hasta ahí la respuesta que nosotros estábamos buscando respecto al otro caso. En el camino nos encontramos este tipo de cosas y era ineludible mencionarlo porque, a ver, el primer antecedente de que existe el señor Javier Meléndez en la política nacional es que en el año 2001 él era el contacto para la prensa en Nicaragua para las elecciones del 2001. Él aparece en un comunicado, que creo que lo sacamos también, donde dice que él era, para cualquier información, como dicen esos comunicados institucionales, contacten al señor Javier Meléndez en Nicaragua y dan su teléfono, y por aquí lo tengo, se lo puedo dar, o bien a una señora en Washington. Ese es el primer antecedente, año 2001. Pero lo más sustancial comienza en el 2003, que es en donde nosotros tratábamos de seguir cuál ha sido, digamos, la labor de este señor, y nos topamos pues con que había un caso terrible, pues, en el caso del Ministerio de Defensa, ¿verdad? Javier, yo creo que en primer lugar, después de yo que viví muchos años en los Estados Unidos, que más me eduqué allá, gran parte de mi educación es de los Estados Unidos, esta por haber prescrito tal vez legalmente, no estoy seguro si en los Estados Unidos o no, tal vez aquí en Nicaragua sí, pero déjame decirte una cosa, esta investigación va a ser que van a rodar cabeza, porque conociendo las leyes de los Estados Unidos y los procedimientos de los Estados Unidos, pudiera apostar, no soy abogado, que no es legal que la esposa y representante de un organismo le asigne fondos a una organización dirigida por su esposo. No es, te lo puedo, olvídate si es ético o no es, que ya claro que ético no es, ¿verdad? Desde ahí te puedo garantizar que estas investigaciones que vos estás haciendo, cuando empiecen a circular en periodismo internacional, van y si es, como vos decís, que tiene un puesto ahora más importante dentro de esta misma organización, más todavía. Porque si eso lo hizo aquí, lo que pasa es que ya, tal vez para un país pobre como Nicaragua, hablar de proyectos de $100,000, de $200,000, o complementos salariales de $3,500 y $2,500 para los Estados Unidos, eso es caja chica de la caja chica para los cigarros, pues pongámosle, como dicen popularmente en algunos lectores, ¿verdad? Pero para acá, aparte de los montos, es la integridad. Y yo me gustaría, agregando a la pregunta de lo que hizo Sergio, pero vos tuviste la oportunidad de llamar a Félix Maradiaga y decirle, mira, acabo de hacer esta investigación en donde salí vos pegado, pues básicamente, no sé si esa es la palabra correcta, ¿verdad? Pegado es la palabra correcta, pues, o implicado, o señalado. En los términos periodísticos así es. Así es, pues, ¿verdad? Porque complementos salariales, brother, eso es ilegal, ¿verdad? Y menos si vos sos complementos salariales de un proyecto de tu misma institución, ¿verdad? Y da la casualidad que, como mismo decís, 4 de los 5 consultores son de los mismos que trabajan en la misma institución que el Ministerio de Defensa, donde estaba José Dan Guerra, ministro de ese momento. ¿Ah? Y lo otro es que da la casualidad que los mismos consultores fueron los que después, o 2 o 3 de los consultores, aparecen como el consejo directivo del IEP, de la organización. Porque Carlos Arroyo, según la investigación que vos hiciste, es primo de Félix Maradiaga también. O sea, contrató a su propio primo como consultor para que estuviera ahí. No, la investigación no dice eso. Dice que Arroyo es primo de Meléndez. No, el primo de Félix Maradiaga. Bueno, que nos corrija. ¿De Félix? ¿De cuál de los dos es? De Maradiaga. Sí, yo no me acuerdo, estoy leyendo la cosa, por eso es que hago la pregunta. Pero entonces, le preguntaste a Félix, o tuviste la oportunidad de llamar a Félix para que explicara, diera su punto de vista. Y 2, ¿verdad? Yo creo que lo importante de esto no es si es que, pues, toda investigación es excelente, pero alguien en un proceso electoral que salga implicado en esto es algo que no puedes, tenés que explicarlo, pues, dar explicación al respecto. Y esa es la importancia de un proceso electoral, de que esta investigación, o que tu origen no era, según lo que acabas de decir,
investigar a uno de los candidatos, sino que ese candidato salió de la investigación. Pues yo sé que la pregunta básica es, lo preguntaste a Félix, tuviste la oportunidad de llamarlo para que aclarara, etcétera. Pues esa sería mi pregunta. Ya hay contactos con su oficina y lógicamente esta semana vamos a tener una plática con Maradiaga. Ante los hechos, ¿qué puedes decir ante los hechos? Ante toda esta cantidad de documentos que nos costó mucho conseguirlo, frente a esta situación. Pues sí, ya habrá el momento en que van a responderse o a que los afectados puedan decir lo que quieran, pero los hechos son fundamentales en este caso. Ahora, quiero repetirlo, independientemente si prescribió o no prescribió, esto es algo que surgió en un proceso de investigación que no podíamos nosotros ocultar, ni evitar, ni posponer. Estaba vinculado al seguimiento de un caso que, como vos perfectamente lo dijiste, Jaime, hace un rato, para la institucionalidad y la legalidad en los Estados Unidos debería ser grave. Porque yo no me imagino pues al Instituto Nacional Demócrata diciendo, bueno, efectivamente la señora Ulmer ha acompañado a su esposo durante, y ahí estamos hablando del 2004 hasta la fecha, ha acompañado por más de 15 años los programas de su esposo de una forma libre, porque no sabemos si tiene algún ONG o alguna organización que está detrás de esto. No lo sabemos porque no hemos podido encontrar con esa información. Pero te aseguro que habrá más respuesta y habrá más intervención de las personas en la medida en que salgan los otros casos. Repito, aquí va a haber tráfico de influencia y un montón de cosas más que tenemos pendientes de publicar y de también agregarle más información. Y efectivamente, en el consejo editorial del IEP estuvo Valdras Jenske, el ex viceministro que lo acaban de defenestrar. Yo no sé si al final alguien se dio cuenta de que estuvo ahí o no estuvo ahí, o si olfatearon de que esta era una situación que iba a salir, pero Valdras Jenske todo el mundo sabía y participaba en los foros. Era miembro del consejo editorial, escribía sobre temas de seguridad especializados en la costa Caribe, en el IEP, en una época en donde, recuerden, 2004, el Frente Sandinista todavía estaba a 3 años de volver al poder. Él era un consultor, de eso vivía, era un profesional, me supongo que lo llamaron ahí, pero una cosa es que a usted y a mí nos parezca profesional, que una persona trabaje para, digamos, en términos legales para diferentes instituciones que sí existen y que tienen legalidad, y otra cosa es para el Frente. En el Frente este tipo de cosas no las perdona. Ahora, si no lo sabían, ahí me parece locura. Porque también hay un ex embajador sandinista, que no es Arturo Cruz, que estuvo también como parte de los miembros que participaban en los foros del IEP. Así es que pues, yo creo que el Frente se dio cuenta tarde de estas cosas, o algo hizo Valdras que terminó por derramar la gota que derramó el vaso. Pues no sabemos qué hizo. ¿Hasta cuándo estuvo Valdras como miembro del consejo editorial del IEP? Según este trabajo, Valdras se retira pues prácticamente cerca de la campaña electoral y el 2007, cuando ya se acerca, cuando ya se acerca o se reencuentra con el Frente, pues con el que nunca estuvo peleado, la verdad. ¿Serio? No sé, no tengo información sobre esto. Yo recuerdo, ahora que están hablando de Valdras, que Valdras era consultor en algunos proyectos de A&D. Yo he sido consultor en comunicaciones, ¿verdad? Y en algunas licitaciones, ¿verdad? Nosotros presentábamos, recuerdo fue una que presenté y perdí, ¿verdad? Con fondos de A&D para el tema de salud, ¿verdad? Con el Ministerio de Salud de esa época. Hubo otra en materia de comunicación con INAA, que esa sí la gané, ¿verdad? El ente regulador, ¿verdad? ¿Cuál época estamos hablando? Estamos hablando de la época del ingeniero Bolaños, okay, ¿verdad? Y la anterior, en la época del doctor Arnoldo Alemán, ¿verdad?
pues sí, me dediqué al mundo de las consultorías y yo recuerdo... Nada malo. Y Valdrac, ¿verdad?, también era consultor y algunos proyectos los ganó. Recuerdo que nos coincidíamos pues en las antesalas para presentar nuestras ofertas y él era consultor de AID. Ahora, si después, cuando ganó el frente, ¿verdad?, y él nunca perdió esos vínculos de comunicación, eso ya no lo sé, esto es especulación, y ahí pues fue llamado como fueron llamados muchos, pues Orlando Solórzano, el que es actual ministro, también andaba en esa lide, pues era consultor, sí. Y entonces andaba en las instituciones del Estado presentando ofertas, y después fue llamado por el gobierno para ser ministro, pues. Ese no es el punto. Me parece que lo que haya hecho antes, ¿verdad? Y si estuvo ahí como consultor, pues estuvo ahí. No sé, pues, ¿verdad? Yo estoy desayunándome esta investigación, que me parece que... Lo interesante de esto es cómo va... Yo creo que esto va a despertar nuevamente, primero, como que el impacto que va a tener la candidatura de Félix, ¿verdad? Vamos a ver cómo va a responder, pero pues, cómo puede justificar autorrecetarse complementos salariales, pues. Ya como lo querrá poner como incentivo o aceptar, no creo que aceptar, es que no otra cosa, pues. Pero bueno, no aceptarlo, pues, porque ahí están los documentos. Espérate, déjame terminar mi idea y después me parece que no es ese el punto, porque me explico. Porque los incentivos existen en todas las instituciones del Estado y no es lo que señala la investigación, sino que es la procedencia de esos fondos para hacer uso de esos incentivos. Las dos cosas. Vos no podés como, eso es corrupción, Sergio. Vos no podés como funcionario del Estado, si ya está recibiendo un sueldo, recibir un complemento salarial o incentivo. Eso no lo podés hacer, eso no es legal, ¿verdad? O sea, independientemente si el origen de los fondos sea legal o sea ilegal, que eso sería, me imagino que la investigación que va a hacer Javier, hay que averiguar si los fondos de Taiwán fueron, para qué eran y para qué se desviaron. Entonces todos los funcionarios de todos los gobiernos deberían estar enjuiciados porque todos recibieron, todos absolutamente recibieron incentivos, ¿verdad? Complementos salariales o incentivos por producción, ¿verdad? O por desempeño, evaluación del desempeño. Y eso es lo que me encanta de lo que dice Javier. ¿Por qué crees que la gente, el pueblo de Nicaragua, está harto de los políticos y no cree en ellos? Precisamente por esa falta de transparencia, donde la corrupción, como todos la hicieron, entonces era buena o era permitida. Bueno, si todos lo hacen, porque yo también la puedo hacer. No, es que yo no estoy justificando. Yo no te estoy diciendo que vos estás diciendo eso, estoy diciendo el hecho de que eso, ¿verdad? ¿Cómo va a afectar esta candidatura? Y también me llama la pregunta, alguna pregunta que fue, yo desde mi punto de vista fue interesante, pero no lo hubiera visto parcializada si se la hacen a todo el mundo. Creo que la última entrevista que entrevistaron a la Kitty, que le agarraron saliendo de una reunión, le preguntaron, hombre, ¿de qué vive ese por él? ¿De dónde saca sus recursos ese por él? Y ella contestó. La pregunta va a ser ahora para todos los precandidatos. Debería ser, ¿verdad? ¿De dónde sacan los recursos? ¿De dónde están viviendo? ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo pagan sus campañas? ¿Cómo? Porque eso es muy importante, saber de dónde van a sacar sus recursos y de dónde están sacando sus recursos, ¿verdad? Para poder sostenerse en un momento en que no están trabajando, pues algunos no están trabajando, otros sí están teniendo su trabajo normal, pero hay otros que no están trabajando, pero las mismas organizaciones, pues, ¿cómo van a financiar su propia campaña? Yo creo que la transparencia de los recursos para financiar su campaña debería ser un tema muy importante y que todos los candidatos deberían de responder, candidatos y organizaciones, ¿verdad? De a dónde se están financiando para poder hacer un montón de cosas. Pues aquí nosotros vemos a cada rato conferencias de prensa en los hoteles, ¿verdad? Y cada conferencia de prensa en un hotel cuesta $700, ¿verdad? El alquiler de ese espacio. Ponerle 2 al mes, estás hablando de $1.500. Y bueno, ¿de dónde salen $1.500? ¿De dónde están saliendo esos $1.500? Creo que esta investigación de Javier, que me imagino, Javier, que debe de estar listo, porque los simpatizantes de Félix Maradiaga van a decir que aquí tenemos una agenda política oculta, ¿verdad? Y que esto lo está haciendo para perjudicar la campaña de Félix.
lo veo venir, pues, no es que lo están diciendo, pero según mi experiencia dice, hombre, alistate que vos que ahora las baterías que estaban para uno, parte de esa batería van a ser tiradas hacia vos. Adelante, Javier. Y siempre matan a los mensajeros, ¿verdad? Aquí siempre matan a los periodistas a mitad de camino antes de que cumpla su misión. Dos cositas, estaba buscando los documentos que ustedes señalaban. Efectivamente que hay un documento que establece que la donación de Taiwán que le asignaron al Ministerio de Defensa era para fortalecimiento institucional. Por ningún lado dice de que se trata de fondos para complementos salariales. Pero además, para ilustrar a la gente, déjenme darle una explicación de un cheque que tengo aquí. Aquí tengo varios, pero digamos, el del 23 de septiembre del año 2003 es por una cantidad de 142.820 córdobas netos de 2003, ¿verdad? Y dice lo siguiente, el concepto del cheque. Reconocimiento a funcionarios de este ministerio conforme lista adjunta por su excelente desempeño en sus funciones más allá de sus responsabilidades. Todos los documentos adjuntos, fondos chinos entre paréntesis. Vean, incentivos por hacer su trabajo y hacerlo más allá del deber. Bueno, ese es un tema para que lo discutamos bien. Pero además, el cheque se manda a cobrar y se entrega. Y aquí dice, recibido por Félix Maradiaga, agosto, septiembre, si no me equivoco, agosto 28 de agosto 2003. Efectivamente, ¿no? Ahí está. Donde se detallan los pagos y esa firma, yo no sé si se la falsificaron. Yo estoy seguro de que no se la falsificaron. Esa es su firma. Ahí tienen, esa es la de los consultores, donde se pagaron también durante el mes de septiembre las cantidades que están ahí, donde se le quita el IR, no se les quita seguro social, pero ahí lo tienen con todos los sellos, ¿no? Eso es incuestionable, pues, y independientemente de que alguien tenga el derecho a decir lo que quiera, rebatir esos datos es difícil, pues. En mi experiencia periodística, ¿verdad? A veces somos nosotros sabemos imponer especulaciones, pero definitivamente cuando una conclusión, un hecho, una afirmación como las que estamos haciendo se acompañan de tantos documentos, porque hay un montón que no he publicado, que no alcanzaron, pues, en nuestro... evidentemente, pues, habla de que se tienen los pelos de la mula y por eso se dice qué color es. No. Estoy inquieto y ansioso de ver la segunda entrega que tiene. ¿Cuándo la vas a publicar, Jaime? Javier. ¿Cuándo entregas? Jaime me acaba de preocupar. Dice que se me va a venir una ola de... y entre paréntesis solo les cuento como anécdota. Uno de los periodistas que está en Dallas, donde va a ser la pelea, entrevistó al Gallo Estrada. Y el Gallo Estrada le dice, mire, fíjese que hasta el miércoles de esta semana, en mi correo, en mi WhatsApp y en mis redes sociales, llegué a contar 2.500 mensajes de nicaragüenses que me piden que derrote el Chocolatito. Entonces, y se lo cuento como una anécdota, porque efectivamente eso no nos puede a nosotros detener. Ninguna presunta, pues, reacción nos va a detener. Efectivamente, yo voy a agregar el lunes, lo que tiene que ver con tráfico de influencias que terminó con el nepotismo también. Siempre en el caso del señor Meléndez y en el que aparece también Félix Maradiaga, tráfico de influencias y nepotismo, ¿verdad? Con cargos de gobierno. Ese es el del lunes. El del martes, pues, trae algún agregado más. Y una vez que hablemos con Félix, pues vamos a sacar otros casos que están ahí, eso sí, un poquito más duros para Félix. Wow. Bueno, estamos esperando. Bueno, no, antes de que me hayas dado la palabra. Perdón. No, solo una observación. Primero agradecer a Javier por esto y ojalá que esto sea también un incentivo para el periodismo investigativo. No solamente investigativo, o sea, para la temporada que se nos viene.
el escrutinio que se tiene que hacer a todos estos precandidatos, a todo aquel que también aspire a un curul parlamentario, hay que empezar a hacerlo, hay que empezar a trabajar a fondo sobre este tipo de temas como los que trajo Javier a la mesa, porque ha sido muy fácil del 2018 para acá pegar 4 gritos y señalarte. Y yo te lo digo no de mi generación, de otras generaciones, como abrió Javier al principio, señalarte tus vínculos en el pasado por alguna razón con algo. Y con el sandinismo es con el diablo también. Entonces, creo que me alegra mucho este trabajo de la trinchera, porque ojalá que el periodismo empiece a trabajar nuevamente, a hacer ese escrutinio de cada personaje. Si no estamos jugando el futuro del país, se supone, y que el periodismo juegue ese rol en este momento, pues me da cierta esperanza de lo que se nos viene. ¿Cómo ves vos, Sergio? Dame hacerte una pregunta, ¿va? Porque vos, ustedes tres, sos periodistas. No me voy a hablar de la otra. Sos periodistas, yo no soy periodista, ¿va? Pero, ¿cómo ves? Pero estamos en un momento difícil. El periodismo independiente ha sobrevivido de una manera extraordinaria a pesar de todas las condiciones adversas que hay en este país. Inclusive a pesar del mismo falta de apoyo del sector privado hacia el periodismo independiente como debería funcionar, pues. Pero entonces aquí hay todos le dice el peor enemigo es Daniel Ortega, ¿verdad? Entonces cuando salgan y lo digo no porque de ahora, cuando la gente ya se empiece a dar a conocer más este caso, esta investigación de Javier Reyes. Y lo que le dije a Javier, no lo dije bromeando, pero en serio, yo veo venir unos ataques feroces contra la trinchera de la noticia y Javier Reyes, y le van a haber algunos que van a decir, mira, esto que está favoreciendo a Daniel Ortega, estás ayudándole a Daniel Ortega porque pues, un candidato que puede ser potable, los simpatizantes van a decir que era el futuro presidente o podía ser el futuro presidente. ¿Cómo se debe manejar el periodismo independiente en estos momentos, estando cerca de un año electoral, en una lucha contra una dictadura? Debería poner en su trabajo la balanza si esto favorece a Ortega o no favorece a Ortega, o como está haciendo, como dice Javier, mi trabajo es investigar. Hice una investigación y que en la investigación salió a relucir un candidato, pues eso ya no era buscado, pero salió. ¿Cómo ves manejando o reaccionando al periodismo independiente con esta investigación? Es que el periodismo, ¿verdad?, debe siempre indagar, debe siempre investigar lo podrido, ¿verdad? Hacer las pesquisas y llegar hasta el fondo. Ese es el buen periodismo, me parece, independientemente de los contextos. Con tu pregunta yo estaba recordando una anécdota creo que fue una película de Netflix, ¿verdad?, donde precisamente la gente de prensa de la Casa Blanca estaba tratando de detener a un periodista que tenía una historia. Y entonces esa historia iba a simbrar en ese momento una situación determinada, ¿verdad?, muy, muy difícil. Y el periodista está actuando. Entonces el funcionario de la Casa Blanca lo llama y le dice, mira, hay momentos en la historia, que apelamos al buen juicio del periodista para que su historia la cuente en un contexto menos convulso y que genere un suceso, ¿verdad?, contundente, pero sin que parta las cabezas de la gente. Y le dice, mira esta foto, le dice, esta es la del presidente Franklin Delano Roosevelt. Y le pedimos a los periodistas en esa época que no lo pusieran en silla de ruedas, sino después, ¿verdad?, de un momento determinado que fue la declaración, etc. A mi juicio, la investigación periodística tiene que hacerse y tiene que ir al fondo, independientemente de la coyuntura, independientemente de la persona que esté aludida. Ese es el periodista. Ahora, en el contexto determinado, ¿verdad?,
Personalmente pienso, ¿verdad?, que me gustaría tener fuentes que me dieran documentos de todos los malos manejos que el gobierno o que la instancia del ejército ha venido haciendo para poner ese. A mí me gustaría, ¿me explico? Pero indudablemente esto, pues en este contexto va a hacerle daño muchísimo, me parece, al momento de los opositores, a los opositores, ¿verdad? Porque ¿cuál va a ser la primera reacción? Se están inmolando en el momento que estamos viviendo, ¿verdad? En el momento que estamos viviendo, porque entonces esto distrae la atención del objetivo común. Ahora, yo estoy de acuerdo en que se haga la investigación, ¿verdad?, pero tengo que confesar también que en este momento es bien jodido hacerlo, ¿verdad? Yo no soy selectivo. Es que no. ¿Del gobierno o de la oposición? Espérate, dame documento y yo te investigo. Que yo no estoy diciendo eso, Danilo. Okay. Yo estoy diciendo, atendé mi palabra, estoy diciendo que hay que ir a fondo. He sido clarísimo en eso. Okay. Pero Sí, con base a la pregunta que hace Jaime, en el sentido de cómo va a ser la reacción, indudablemente que va a ser una reacción bien fregada. Independientemente de esa reacción. Pero ahí donde viene. Independientemente de esa reacción, hay que seguir haciendo esto. Pero ahí donde viene. Porque esto le puede pasar a Maradiaga, pero después en el escrutinio están todos. Todos. Están todos. todos. Pero eso es lo que viene, lo que debe. Pero ahí donde viene cómo enfoca en los medios el trabajo periodístico de un colega, pues pongamos, ¿verdad? Porque si si el periodismo lo enfoca con mala intención, entonces no va a tener el impacto que debe tener. Pero si lo enfocas y el mismo periodismo enfoca los trabajos investigativos presentados con pruebas, ¿verdad? Presentados con pruebas como lo está presentando hasta el momento Javier, porque aquí también hemos visto un montón de memes y cueches y todo lo demás sin fundamento, o inclusive algunos falsos, pues totalmente falsos, pero yo creo que si lo pone como lo depende del periodismo, yo creo que hay que enfocarlo. Este es parte de la contribución del periodismo, claro, para que el pueblo pueda escoger realmente candidatos, ¿verdad?, o candidatas basado en realidades, ¿verdad? Entonces yo aplaudo más bien, pues, o sea, un periodismo investigativo con pruebas, que te está señalando cheques, facturas, comprobantes de pago, etcétera, etcétera. Pues no es lo mismo eso, decir y la prueba, no, es que me lo dijo alguien, no, estamos jodidos, eso ya no es periodismo investigativo. Adelante, Danilo. Fíjate que la crisis del periodismo independiente actual en Nicaragua, o cómo nos la jugamos, es tan grave que después de un estallido social tan simbólico en el 2018, la clase política y la clase que disputa el poder discute política a través de memes, a través de pugnas de que no me siento con vos o sí me siento con vos, de ruegos casi, porque yo hoy, para ser franco, a mí, yo ver al doctor Pale, que le tengo mucho respeto, lejos de estar diciéndole a su contrincante, sentate conmigo, yo estoy viendo un ruego de que te tenés que sentar conmigo. No lo veo como una imposición. Bueno, es una perspectiva, pues. Lo que te quiero decir es que el periodismo está en una situación tan difícil y de represión también, que cuando surgen documentos, cuando surge una investigación como esta, ya está metido en una trampa tan terrible que se empiezan a especular entre nosotros mismos si esto es un trabajo dirigido o no dirigido. La investigación y las pruebas son su propio peso. Y si son contundentes, o sea, por muy bien que me caiga bien el personaje, si están ahí, hermano, y eso no lo puedes evitar, no hay bulto que lo pueda evitar. Lo que me lleva, Javier, que no pueda, sobresaltar. Lo que me lleva a la siguiente pregunta hacia vos. Cuando usted, vos y tu equipo iniciaron esta investigación, que la iniciaste por la inquietud que te dejó la entrevista de Camilo con el señor Menéndez, ¿verdad? Por lo que te oí, lo que dijiste. Pero ya cuando viste las pruebas, te pusieron, vos y tu equipo analizaron y dijeron, la chocho, aquí salió Félix Maradiaga pegado. Esto va a tener un impacto, quieran o no quieran o lo quieran negar, va a tener un impacto en la política nacional en un año electoral,
¿verdad? Pues estamos hablando de uno de los candidatos que más se menciona, pues, olvídate, pues, es uno de los candidatos que más se menciona, Claro. ¿verdad? Entonces, valoraste, pues, titubeaste en algún momento para decir, hombre, lo publico o no lo publico. Siempre, cuando un periodista se sienta frente a un tema como este, siempre debe él hacerse las preguntas para convencerse de si está actuando bien o no. Porque hay situaciones que tal vez no es un tema de corrupción, que es un tema de orden social, en el que vos te preguntás, ¿voy a hacer más daño o no voy a hacer daño cuando se publique esto? Y evidentemente alguien te puede decir, no, tu trabajo es publicar, no te importan las consecuencias. Y no es cierto. Los periodistas siempre hacemos un ejercicio de evaluación, porque aquí estábamos ante 3 situaciones y vos acabas de mencionar 2. Uno, era más periodístico, y debo reconocerlo ahora, haber iniciado con el caso de Félix Maradiaga que con un señor que muy pocas personas conocen, aunque fue muy influyente y es muy influyente desde donde ha estado, que es Javier Meléndez, el IEP. Estamos hablando del IEP, una institución que hizo su historia en el país. Y en segundo lugar, ¿la publicamos o no la publicamos? ¿Con qué comenzamos? Bueno, nosotros fuimos honestos. Vamos a comenzar con la pregunta que nos toma. Vos le agregás una dimensión, Jaime, que nosotros estamos conscientes de eso. Si esto por alguna razón llegase, digamos, a rebotar en donde tiene que rebotar, fuera del país, esto va a ser muy grande. Hablando de que es el Instituto Demócrata y su máxima figura para América Latina y el Caribe hoy en día. Eso ya tiene una repercusión. Pero bueno, al encontrarnos con esta evidencia y darle seguimiento a ese y otros casos, pues obviamente digamos, la tentación era comenzar por ahí y no, digamos, en el orden que nos habíamos propuesto. Ya llegaremos a esos otros casos que estaremos viendo. Pero les quiero decir que los periodistas independientes no están solos. Hoy estuve leyendo en el periódico El Mostrador de Chile un artículo que publica Antonia Urrejola Noguera, que ustedes la conocen muy bien. Y se titula el artículo, con fecha 12 de marzo, El periodismo independiente en Nicaragua y la porfiada memoria. Solo 2 parrafitos para que vean ustedes cómo desde afuera se está viendo a los periodistas nicaragüenses en esta circunstancia. Ella cita lo que dijo el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, que dice: porque la violencia desplegada por el Estado contra la prensa es física, jurídica y simbólica. Pero, dice, el ejercicio del periodismo independiente no es solo un acto de coraje, también es un acto de justicia. Y dice más adelante, el periodismo independiente nicaragüense está también haciendo historia, en el sentido más intenso que esta palabra tiene, en ese que después de tantos desgarros de nuestro continente, el derecho internacional llama memoria, verdad y justicia. Esa historia que no dejará a ninguna de las víctimas sin ser nombrada, esa historia que no dejará ningún reclamo por justicia silenciado. Se lo recomiendo, está en El Mostrador, porque es estimulante. Y no solo pues para nosotros, estoy hablando de todo el periodismo que en Nicaragua ha estado involucrado, no desde ahora, desde siempre, combatiendo contra una fuerza superior, contra un Estado que realmente hoy tiene todo el poder en la mano y que no ha dudado en ejercerlo, que no ha dudado en golpear a los periodistas. La confiscación de Miguel Mora y de su canal es inadmisible, desde todo punto de vista es inadmisible, es una violación constitucional terrible. Lo echaron preso, además, como echaron preso a muchos y siguen echando preso a muchos digamos, ciudadanos que su delito fue protestar. Entonces yo creo que no estamos solos. En el mundo hay gente que está viendo lo que el periodismo independiente hace y lo reconoce. Yo creo que hay que, por lo menos en lo personalmente, agradecer a Antonio Urrejola esas palabras para todo el gremio de Nicaragua, ¿verdad? Sergio, Adelante. Coincidencia plena. Otro tema que querrás tocar en los últimos 15 minutos que nos quedan. Pues, a ver, en la agenda que teníamos nosotros ahí. Lo de la vacuna. Bueno, lo de la vacuna está generando una gran confusión. Ve, aquí ¿qué tiene Nicaragua sobre este asunto de las informaciones alrededor del COVID?
déjame hacerte una pregunta antes de esto, o a los tres. Ajá. Esta vacuna que acaba de venir, las 200.000 que acaban de venir, es la Satanec, ¿cómo que se llama? AstraZeneca. La AstraZeneca. Sí, esas son. Es la misma que en Europa están suspendiendo porque está produciendo coágulos. Exactamente. Entonces ahí es donde vos tenés información encontrada, es insuficiente, no están informados los canales o los puestos para poner las vacunas. Hay mucha confusión alrededor de esto y hay mucho desasosiego también alrededor de esto. Y yo entrevisté la semana pasada al doctor Argüello, a Leonel Argüello, y él decía que estas vacunas que están vendiendo a Nicaragua son confiables y que la gente debía acudir, pues, y que había un margen del 95%, pues el 5% de la gente puede sentir algunos síntomas, pero son manejables. Y el currículum del doctor Leonel Argüello le da total credibilidad a lo que está diciendo. La principal queja del doctor Argüello es que no hay una información clara, ¿verdad? Contundente alrededor de cuál va a ser el procedimiento. Se había hablado, por ejemplo, de que algunos médicos o que todo el personal médico debía ser la prioridad, ¿verdad? Pero nada de eso tenemos. Aquí estamos frente al cierre de información vital que nosotros requerimos, pues entonces estamos perdidos en cuanto a eso. Yo supongo que debe haber un protocolo interno de parte del ministerio, pero no es público y ese es un gravísimo. Pues ahora, un protocolo que no tiene sentido. Ahora, son insuficientes al final, ¿verdad? Decía Oscar René cuando le entrevisté, va a quedar viniendo las vacunas cubanas. ¿Cuánta gente se va a acceder a ir a las vacunas cubanas? Pues, ¿verdad? A ponerse las vacunas cubanas. Ahora, es obligación del periodismo independiente, porque ya tenemos que el periodismo oficial lista no va a hacer nada. Dar a conocer la situación que en varios países europeos han suspendido la vacuna de esta AstraZeneca, porque porque está produciendo coágulos, pues. Y entonces ya el número de pacientes que están teniendo repercusiones que produce coágulos, ¿va? Entonces ya dice, ok, espérate, amerita que esperemos y veamos un estudio para saber si esto realmente está causando por eso. Entonces, ¿sabes cuál es la tragedia? Valdría la pena, o sea, está en la obligación el periodismo hacer eso. Es que obviamente vos tenés que informar, ¿verdad?, las reacciones que te está produciendo una vacuna en cualquier parte. Pues esa es la historia del momento. Eso afecta y es un tema súper sensible. Pero mira, yo te pregunto, ¿vos sabés dónde te vas a ir a vacunar? Estoy seguro que, brother. ¿Vos sabés dónde vas a ir a vacunar? ¿Vos sabés cuál es la vacuna que te vas a poner? Esas son las preguntas del momento. Ahora, lo más preocupante, el Ministerio de Salud tiene un gravísimo problema, que es un asunto de credibilidad. Han hecho tantas mentiras y por lo tanto tanta charanga alrededor de la gestión de salud pública, que aquí todavía siguen los informes payasos, ¿verdad? Así lo puso en los memes la gente. Cada vez que salían los médicos les ponían la pelotita roja, pues, porque sencillamente ahí hay información. Al secretario general no le dice el doctor Chapatín, ¿cómo que se llama? Chapatín, así que le dice, va, Carlos, no sé qué se llama. Entonces, pero es que esa es la tragedia, que no sabemos. Pero si en los mismos, ellos mismos, solo para sumarme lo tuyo, ¿verdad? La semana pasada, un médico del hospital militar me dijo que lo llamo para hacer una consulta y de repente, pues, es médico general, pero también da consulta en el hospital militar. Y entonces me dice, le oigo arrecho, y le digo, ¿por qué está arrecho? Hombre, porque aquí se está armando un relajo, me dice, porque el Ministerio de Salud anunció que el hospital militar va a recibir la vacuna, me dice. Entonces hay un montón de gente llamando por teléfono y haciendo fila, me dice. Y llamamos y cuando nos dimos cuenta, en primer lugar no nos habíamos dado cuenta, me dice, cuando nos dimos cuenta, me dice, era solo para las personas que tenían afectación renal o algo así, la vacuna. Y entonces aquí, pues, como nadie sabe, me dice, entonces aquí se está armando un relajo. Estamos hablando de la semana pasada, no sé si todavía seguirán con esos relajos, pues, pero esa es la misma, pero ahora, con justificación, pues no quiero justificar, pero yo tengo, mi familia vive en los Estados Unidos y en los Estados Unidos también se está armando un relajo del carajo. Ayer ahorita,
en Miami, pues, en la universidad, en un campo de college, en el Miami-Dade North, hubieron gente que hizo 14 horas fila. Para cuando llegó a la puerta le dijeron, no, bro, vos no calificás para esta. Ahí tuvieron que llamar, pues, se iban a armar unos cachimbeos, porque me hubieran dicho hace 14 horas, para vos. Sí, me imagino. No, que me va a decir ahorita. Pero fue, o sea... Imagínate si eso en Ya. Estados Unidos, cómo opera eso aquí en Nicaragua. pero Ya, allá así- Javier, ¿vos sabés a dónde te vas a ir a vacunar? Me parece que es tan grave como eso es la declaración de la OPS de esta semana, que dice que ellos nunca han recomendado la firma de un consentimiento en el que el Estado se desliga de responsabilidad de lo que pueda ocurrir. Es decir, a mí me parece grave esto, porque además le hicieron un llamado al gobierno para que abandonara esta práctica y el gobierno guarda silencio, pues no ha dicho nada, ¿no? algo, tal vez no es la misma palabra, pero yo tengo un amigo mío, compañero de la universidad, que ya fue vacunado y tenés que llenar un formulario. Y lo que vos haces es firmar que la información que pones en ese formulario es veraz, ¿verdad? O sea, la historia médica tuya, la historia de tu familia, etcétera, nombre, dirección, la edad que tenés y todo lo demás. Y firmar ese documento. Vos tenés que firmar esa tarjeta, pues, donde sí, todo lo que estoy diciendo es verdad. ¿Me entendés? Pues, o sea, no será recomendado, pero hay otros países que lo están haciendo. Me imagino que hasta para protegerse, pues, los Estados Unidos por posibles demandas y todo lo demás que puedan ocurrir en caso de que haya efectos secundarios a la vacuna. Comentarios finales ya, Danilo, Javier, Sergio. No, yo termino felicitando a Javier. Javier, muy rica, lo leí aceleradamente antes de entrar al programa porque no me había percatado de Que ella. no tenés la suscripción que te llega a tu casa, pagala. No me la quiere mandar, Javier. Muy largo, Javier, Creo que Ticuantepe. Muy largo, Ticuantepe. Pero bueno, en los buses ahí te la mandamos. pero te felicito y ojalá esto sea un incentivo para que nosotros los comunicadores, sobre todo el periodismo independiente, empecemos a ver este proceso electoral que viene con con un compromiso, creería yo, de mayor responsabilidad sobre quienes están jugando o quienes pretenden jugar con o aspirar al poder en este país, y donde nos estamos jugando nosotros también la democracia que queremos construir. Y me parece que este ejercicio tenía rato de no leer una investigación que sonara, que Desde el caso de la demostrara. monjita. Desde el caso de la monjita que lo sacó la trinchera también. Y te felicito, pues yo termino ahí mi Sergio. participación con ustedes. Yo quiero sumarme pues a la felicitación, es un buen trabajo, ojalá estimule, ¿verdad?, en otros colegas ese trabajo acucioso que hacen las y los periodistas de Nicaragua. Y muy acertada la lectura de los 2 párrafos que leíste sobre lo que dijo la señora Orejola. Más nada. Yo le voy a dar la pregunta para que sea cierres. Javier, yo lo que quiero es recordarle a todos que el fin de semana hay una protesta simbólica contra las alzas del precio ¿Ya echaste combustible? del combustible, ¿verdad? Ya lo eché, pero yo lo que digo es, ojalá que si la verdadera una protesta efectiva sería dejar de consumirlo y reducir el consumo. Y yo lo que hago es, yo invito a la gente que tienen el mismo trabajo, que van al mismo trabajo y van en diferentes vehículos, que se unan. Si 4 personas van a un mismo trabajo, que se unan y que vayan en un solo vehículo, y que una semana usen el vehículo de uno, otra semana usen el vehículo de otro. De esa manera reducir el 60% del consumo, y ahí sí vas a golpear a las petroleras. De esa manera la vas a golpear, porque de nada te sirve que no pongas sábado y domingo si de todas maneras salís a gastar gasolina. La tenés que poner el lunes. O sea, ¿De dónde salió, o sea, de dónde salió esta iniciativa? ¿Ah? ¿De dónde salió esta No sé, iniciativa? pero allá anda en las redes por todos lados, pues. Yo creo que la red de consumidores fue el que la propuso, si no me equivoco. De eso me estaba sentando con la cabeza. Javier, tu comentario, y de nuevo me sumo a las felicitaciones por tu periodismo independiente. Muchas gracias, y la verdad es que el periodismo siempre es incómodo cuando dice la verdad, incomoda a todo mundo y no solo a los gobiernos. El trabajo de uno es ser fiscalizador
es ser el que está encima de las cosas. E igual aquí criticamos al que tira una basura en la calle, el que la tira por la ventana de un carro, o el que tira como en este tipo de cosas. Por supuesto, hay tiempos de tiempo, pero que me vengan a decir, mira, lo tuyo, lo que estás diciendo, beneficia al régimen de Daniel Ortega, pues eso sería postergar las cosas, y eso sí que ya no sería periodismo, ni sería oportuno, ni sería sano, ¿no? Las cosas hay que decirlas en su momento, y cuando surjan, desafortunadamente, si hay candidatos que tengan, digamos, cola que le pisen, que analicen 2 veces antes de lanzarse, sobre todo en un contexto como este, porque la tradición ha sido que nuestros políticos han llegado a ocupar cargos públicos con unas colas enormes, con unos pasados terribles, ¿no? Pero se supone que del 2018 para acá hay una nueva conciencia que está surgiendo y que debe analizarse. Yo creo que ese es el punto. Por lo demás, pues yo pienso que en realidad es todo el periodismo nicaragüense el que durante años ha sido muy incisivo, ha venido construyendo, digamos, éxito tras éxito, que tenemos un gobierno que le tiras piedras y le tiras lo que sea y no reaccione, pues ya esos son otros 100 pesos. Pero en otro país, con todo lo que el periodismo nicaragüense ha hecho, ha dicho, ha denunciado, ha publicado, se hubieran caído varios gobiernos de un solo. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final del programa Diálogo Independientes. Agradecemos a todos los que nos han estado viendo. Saludos a todos los que nos ven el sábado por la mañana en Ticavisión. Y nos vemos el próximo viernes en otro programa Diálogo Independiente. Danilo Aguirre Sequeira, Javier Reyes Alba, Sergio Marín y el que les habla, Jaime Arellano. Que Dios los bendiga.